muñecas sin ojos, carritos oxidados llenos de cera derretida, zapatos pequeños en fila. Todo parecía dispuesto como en una especie de altar. En el centro, un maniquí infantil, vestido con ropa quemada y una máscara de porcelana rota en el rostro. Comunidad, buenas noches. Sean bienvenidos al Expediente del Terror. Soy el archivista y hoy seré su anfitrión. Hoy abrimos un expediente que muchos preferirían ignorar. Prepárense, porque el primer relato nos lleva a un vecindario donde un niño juega en la azotea, pero nadie lo ve. Y lo que ocurre en esa casa es más extraño y aterrador de lo que podrían imaginar. Comencemos con el niño que jugaba en la azotea, una historia donde lo desconocido acecha y el peligro se esconde en las risas que nadie debería escuchar. Me llamo Héctor Gutiérrez, tengo 32 años y lo que voy a contar ocurrió en la colonia donde crecí. No daré el nombre exacto porque todavía vive gente ahí y sé que algunos recordarán lo mismo que yo, aunque nadie se atreva a hablar de ello. Desde niño todos los vecinos escuchábamos algo raro. Un niño jugando en la azotea de una casa abandonada al fondo de la calle. Eran risas, pasos rápidos, hasta el golpeteo de una pelota. Pero cuando mirábamos hacia arriba, nunca había nadie. La casa llevaba años cerrada, con vidrios rotos y muros manchados de humedad. Sin embargo, el sonido era tan claro que parecía estar justo sobre nosotros. Mi madre solía decir, no voltees cuando escuches, es mejor ignorar. Y yo lo hacía. Hasta que un día, con unos amigos decidimos entrar. Teníamos 15 años, esa edad en la que piensas que nada puede asustarte. El interior estaba en ruinas, polvo, telarañas, muebles cubiertos con sábanas viejas. Pero lo extraño era que todo parecía colocado de manera intencional, como si alguien hubiera preparado el lugar para recibir a alguien más. En el suelo había círculos de tiza blanca, dibujos de estrellas y símbolos que ninguno reconocía. Subimos hasta la azotea, esperando encontrar un escondite infantil, quizá juguetes viejos. Y sí, había juguetes. Pero no era lo que imaginábamos. Muñecas sin ojos, carritos oxidados llenos de cera derretida, zapatos pequeños en fila. Todo parecía dispuesto como en una especie de altar. En el centro, un maniquí infantil, vestido con ropa quemada y una máscara de porcelana rota en el rostro. Y ahí fue cuando lo escuchamos. La risa sonó justo al lado nuestro, como si alguien invisible estuviera parado en la azotea con nosotros. Mis amigos salieron corriendo, gritando, pero yo me quedé paralizado. Sentí que algo respiraba muy cerca de mi cara. No había viento, nadie más. Y aún así, la risa seguía. En ese momento pensé que no iba a salir vivo de ahí. No recuerdo cómo bajé de la azotea. Creo que salí arrastrándome, sin mirar atrás mientras sentía los pasos y la risa siguiéndome. Los otros chicos me esperaban en la calle, temblando y con los ojos muy abiertos. Nadie decía nada. Solo corrimos hasta nuestras casas, sin atrevernos a volver a mirar la casa abandonada. Durante semanas, nadie se acercó a ese lugar. Pero cada vez que pasaba por la calle y caía la tarde, la risa volvía. No era una risa feliz, ni de broma. Era una risa que me congelaba la sangre, que me hacía temer que algo invisible me estaba observando. Con los años intenté explicármelo. Fantasmas, bromistas, mi imaginación. Todo tenía sentido hasta cierto punto. Pero la noche en que cumplí 20 años, escuché un golpe seco en la azotea de mi departamento, que está a varias cuadras de aquella calle. No había viento, nadie subió, y aún así el sonido era igual que aquel día. Esa misma risa baja, burlona, que me hizo sentir que algo estaba cerca,
respirando conmigo. Todavía hoy, a mis 32 años, cuando estoy solo en mi departamento, escucho pasos en el techo y risas de niño. A veces me obligo a mirar por la ventana, pero nunca hay nadie. No sé si es bueno o malo. No sé qué quiere. Solo sé que me da miedo y que no puedo ignorarlo. Si alguien que escucha esto reconoce la risa o la escuchó en su colonia, probablemente sabe de lo que hablo. Y si no la ha escuchado, créanme que no quieren que llegue a ustedes. Historia 2. El olor que nunca se iba. Me voy a presentar como cuando me tocó levantar el acta de la asamblea de vecinos. Daniel Ortega, 31 años, departamento 302. Encargado provisional del condominio desde que la administradora se fue en 2021. No lo digo para presumir, sino porque todo quedó por escrito. Y ojalá eso ayude a que me crean. Sé que estas cosas son difíciles de explicar, y muchos no van a creer, pero juro que no estoy mintiendo. Comparto esto porque no quiero cargarlo solo, y porque quizá a alguien le sirva y reconozca el mismo olor a tiempo. Nuestro edificio es de esos de pasillo largo y patio interior, 5 pisos, en una colonia que prefiero no mencionar con exactitud. Solo diré que está en la zona oriente de la Ciudad de México, conocida por sus apagones constantes, y porque en la esquina hay un puesto de tacos que nunca cierra. Los que vivimos ahí nos conocemos de vista. Un señor mayor del último piso que siempre lava su coche los domingos. Una vecina que vende postres desde su departamento. Unos niños que se trepan a los barandales y yo, que casi siempre estoy despierto de madrugada por el trabajo. En pandemia me acostumbré a trasnochar editando reportes. Después, aunque ya no hubo home office, se me quedó el hábito de dormir tarde. Por eso fui de los primeros en notarlo. No era gas, no era humedad. Olía a carne quemada, a veces dulce, a veces metálica, como cuando te cortas y el sabor de la sangre se queda en la lengua. Empezó una noche de martes, pasada la 1:30. Pensamos que algún vecino se había puesto a hacer carne asada en la azotea. Ya saben, por la semifinal de la Champions que estaban viendo todos. Pero el olor volvió el jueves, el sábado y el lunes siguiente. Siempre a la misma hora. Siempre avanzando por el pasillo, pegándose a las cortinas como humo viejo. Armamos el típico grupo de WhatsApp, condominio, reporte olores. Hubo quien dijo que era el puesto de birria de la esquina cuando lavaban las ollas. Otro culpó a las coladeras del patio. Lo raro era que el olor aumentaba si prendías el extractor del baño o abrías la llave del agua caliente, como si viniera de las entrañas de la pared. Y aún más raro, cuando el olor estaba más fuerte, el foco del pasillo parpadeaba y el piso se sentía pegajoso, como si alguien hubiera regado cera. Una mañana aparecieron manchas cafés en el techo de la escalera entre el cuarto y el quinto piso. Gotas oscuras, espesas que no parecían agua de lluvia. Llamamos a un plomero, el chino, que ya nos había salvado de un tapón de grasa en 2020. Ha de ser un codo reventado, dijo, golpeando con los nudillos la pared de un departamento. Lo escuchamos todos. Un hueco detrás del yeso. Un sonido hueco que no correspondía a tubería normal. Esa misma tarde, un vecino nos picó la conciencia. Si alguien está cocinando algo raro, lo hablamos. Somos comunidad. Lo dijo de buena fe. Pero a mí me hizo sentir raro. Se me heló la espalda porque recordé que, semanas antes, la vecina de al lado me pidió que la acompañara al cuarto de basura, a tirar unas cajas. En el camino las 2 bolsas negras que recogí del piso estaban tibias
tibias, a las 11 de la noche, y dejaron una estela de olor dulzón que me quitó el hambre. Esa noche el olor fue insoportable. Salimos varios con cubrebocas viejos de la pandemia, rociando desinfectante como si eso fuera a servir de algo. ¿No lo escuchan?, preguntó una señora dándose aire con la mano. Al principio pensé que se refería al extractor, pero después lo escuché. Un chasquido lento, como aceite burbujeando detrás del muro, y entre el zumbido casi un susurro. O quizá mi cabeza ya fabricaba cosas. No abras. Lo juro, lo escuché, y también juré que me repetí que era el viento entrando por el patio, que no hay voces en las paredes, que uno oye lo que quiero oír cuando el miedo aprieta. Al día siguiente, temprano, el chino regresó con barra, cincel y una lámpara de luz blanca. Va a salir cochambre y agua negra, ¿eh? No se me vayan a impresionar, bromeó. Pero su voz llenó el pasillo. Éramos 8 vecinos formados alrededor con la ventana abierta y una cubeta lista. Como si eso fuera a contener el asco, o lo que fuera que nos esperaba. Yo firmé en la hoja el visto bueno, para romper, porque por cargo me tocaba. Mientras estampaba mi firma, me tembló un poco la mano. El primer golpe sacó polvo. El segundo, un hilito oscuro que corrió como tinta. El chino detuvo la respiración. Metió el cincel un poco más y el yeso crujió como una costra vieja. El olor nos golpeó de frente, casi sólido, y una de las vecinas se llevó la mano a la boca. ¿Es grasa?, preguntó alguien. Entonces el chino hizo palanca, la pared se abrió en una boca irregular y de ahí salió algo espeso que no era agua. No del todo. Traía pelos, y pegada al borde del ladrillo se asomó la curva de un vidrio ennegrecido, como si del otro lado hubiera velas. El chino se apartó en cuanto la más oscura tocó el piso. El olor se volvió insoportable, una mezcla entre grasa rancia y algo peor, como carne podrida. Todos retrocedimos, menos el señor del 5.º piso, que siempre se hacía el valiente. Se inclinó con la lámpara y murmuró: «No es tubería, esto es un altar». Lo que vimos detrás del muro todavía me persigue en los sueños. La cavidad estaba cubierta con hollín, y dentro había botellas rotas, veladoras negras y derretidas, y montones de huesos amontonados. Algunos eran de pollo o cabra, pero otros eran más largos, más humanos. Entre la cera se distinguía claramente una mandíbula pequeña con dientes de leche. No supe si fue el olor o la impresión, pero una vecina se desmayó. Yo la agarré como pude, mientras todos gritaban cosas al mismo tiempo. «Llama a la policía. Ciérralo. Ya. Eso es brujería». Lo peor fue que entre los huesos había trozos de tela quemada, con manchas que parecían sangre reseca, y pequeños frascos de vidrio con líquido turbio. Uno todavía burbujeaba, como si algo dentro estuviera vivo. El chino se persinó, y yo no lo culpo. Con la lámpara iluminó más profundo y vimos símbolos pintados en la pared interior, círculos irregulares y cruces invertidas, marcadas con lo que parecía carbón mezclado con sangre. Entre los símbolos pegados con cera había fotos de los propios vecinos. Reconocí mi cara en una, con los ojos rayados con tinta negra. No recuerdo bien lo que pasó después. Todo se volvió caos. Llamamos a la policía. Llegaron 2 patrullas y también personal de sanidad. Sacaron las cosas en bolsas amarillas, como si fueran residuos peligrosos. Los peritos dijeron que algunos restos eran animales, pero nunca confirmaron oficialmente si había huesos humanos.
Solo nos recomendaron no hablar con la prensa. Desde ese día, aunque taparon el muro y pintaron encima, el olor no se fue del todo. Cada cierto tiempo, cuando cae la madrugada, vuelve a colarse por las rendijas, como si la pared siguiera supurando lo que guardó tantos años. Una vecina jura que ha visto sombras moverse en el pasillo, y yo he escuchado susurros cuando paso solo, como aquel "no abras", que juraría que me advirtió aquella noche. Hoy ya no vivo en ese edificio. Vendí el departamento aunque perdí dinero. No me importó. Me mudé a otra colonia, más lejos del metro, más tranquila, pero a veces, al bañarme, el vapor del agua caliente trae ese mismo olor, dulzón y metálico. Entonces cierro los ojos y me repito que fue coincidencia, que lo que vivimos fue un mal sueño compartido. Pero luego recuerdo la foto mía, empotrada en esa pared con los ojos tachados, y entiendo que quizá ese olor nunca se vaya. Me llamo Adrián Morales, tengo 28 años y crecí en una colonia al norte de la ciudad. Cuento esto porque es un recuerdo que nunca me he dejado en paz. No espero convencer a nadie, pero todavía me pregunto si lo que vimos fue brujería, locura o algo peor. En mi calle había una señora que todos conocíamos como Doña Rosa, aunque ese no era su verdadero nombre. Vivía sola en una casa vieja con la pintura descascarada y un patio siempre lleno de gatos. Nadie sabía de dónde salían porque nunca los vimos comer ni salir de ahí. Era como si la casa los llamara. Lo extraño empezó cuando los gatos del barrio desaparecieron. Primero uno, luego otro, y en cuestión de meses ya nadie encontraba los suyos. Cada vez que alguien preguntaba, Doña Rosa solo sonreía mostrando los dientes manchados de café y decía: "No se preocupen, aquí están bien cuidados". Pero nunca dejaba que nadie entrara a su casa. Yo tenía un amigo, Raúl, que vivía enfrente. Una noche me mandó un mensaje: "Ven a mi ventana, rápido". Cuando llegué, lo vi señalando hacia la casa. En el patio, bajo la luz blanca de un foco colgado, Doña Rosa estaba de rodillas, rodeada de gatos inmóviles, no dormidos, inmóviles, como si los hubiera congelado. Movía las manos en círculos, murmuraba palabras que no reconocí, y los gatos parecían respirar al mismo ritmo, todos a la vez. Tiempo después la señora enfermó y la llevaron al hospital. El olor que salía de su casa se volvió insoportable, una mezcla entre el amoníaco, sangre y orines. Un par de vecinas decidieron entrar a limpiar por caridad, y yo me colé con Raúl para ver qué había dentro. Nunca voy a olvidar lo que encontramos. La sala no tenía muebles, solo altares hechos con ladrillos y cajas, cubiertos de velas rojas consumidas. Sobre cada altar había frascos con restos animales, huesos acomodados en formas circulares, y en uno de ellos, una figura tallada con madera, con la forma de un animal imposible, cuerpo de gato, patas largas como humanas, y una cabeza que parecía mitad felina, mitad cráneo. Tenía los ojos pintados en rojo, y lo más extraño era que frente a esa figura había platos con carne cruda, todavía fresca. En ese momento comprendimos que Doña Rosa no actuaba sola. Ella trabajaba para alguien, o para varios, y lo que hacía en esa casa no era un simple capricho, era un servicio. Caminamos hacia un cuarto cerrado con candado oxidado. Uno de los vecinos lo rompió con un martillo, y al entrar sentimos un aire tan frío que parecía venir de un sótano profundo, aunque no había ninguno. El cuarto estaba cubierto de símbolos pintados en negro. En las paredes dibujos con forma de animales,
deformes y manos alargadas. En el centro un círculo de ceniza con restos de velas derretidas. Yo juro que ahí adentro escuché un sonido, un maullido bajo, pero no venía de ningún gato visible. Era como si surgiera de las paredes mismas, un eco atrapado que no quería callar. Raúl me miró con el rostro desencajado y solo me dijo: «Vámonos ya». Salimos corriendo y no volvimos. Pocos días después, cuando la señora murió en el hospital, las autoridades cerraron la casa. Nadie quiso hablar demasiado del tema, como si todos hubieran acordado olvidarlo. Pero a veces, cuando paso por esa calle, siento el mismo olor a orines y sangre, y estoy seguro de que no soy el único que lo percibe. Por eso cuento esto aquí, no para señalar a nadie ni para inventar historias, sino porque creo que lo que vimos en esa casa no terminó con la muerte de la señora. Ella solo era una parte, una pieza, y lo que adoraba o lo que alimentaba sigue esperando,